en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Con su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
senda ya esté, ocurra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no avengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, lavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Fe tornará a ser realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Queramos o no, hay cosas que pasamos a nuestros familiares, cosas que no precisamente les enseñamos, pero las tienen de nosotros. Dentro de nuestro ADN hay ciertas características que nos identifican con nuestra familia. Por lo general recordamos más nuestro ADN con las cosas que no son tan agradables, ¿verdad? Entonces señalamos el desorden. Uy, es que es como el papá, ¿no ve que es desordenado? El sueño, uy, es que duerme como tal. La pereza o el mal carácter, la chicha sobre la nada. Son cosas que vienen en nosotros y las pasamos a las futuras generaciones. Y ni qué decir de las características o rasgos físicos. Una tía mía se casó con un señor, ¿verdad? Porque era muy blanco, de ojos claros, y ella esperaba que los hijos de ella pues fueran así, blancos y ojos claros, y son los más morenitos de la familia. Otros se pierden por la forma de la cabeza, las orejas, la boca, los ojos, entre otras características. Y aunque no nos parezca, o aunque no nos parezcamos en nada, si hay algo o alguna duda que podamos recurrir es una prueba de ADN que nos indica si hay un parentesco o no. ¿Sabe? En su ADN espiritual, ¿qué indica? ¿A qué familia pertenece? ¿De cuál tiene más rasgos? Durante estas mañanas vamos a estudiar nuestra identidad en Cristo.
Y hay algo que primeramente quiero decirle. Antes de ver la palabra de Dios que dice sobre nosotros y nuestra identidad, hay veces que los hijos no tienen ningún parecido a sus padres, ni en la conducta, ni en las habilidades, ni en la parte física. Pero entonces algunos niños recurren a la imitación del comportamiento, del vocabulario o de la vestimenta, aún imitan el porte de andar, el caminado, y esto lo imita porque lo ve y lo quiere imitarlo, anhela ser como papá o parecerse a mamá. Mi hermano, yo quiero que entienda que nosotros estamos, y en nosotros está nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos carnales y mundanos. Y estos están ahí constantemente en nosotros, luchando por el control de nuestras vidas. Así que, aunque tengamos todos los puntos para ser pecadores, viendo a Jesús y el ejemplo que tenemos de Jesús, tenemos que ser imitadores de Cristo, para así hacer lo que es bueno. En Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24, dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe? En el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos presenta buena parte de nuestra identidad. Nos habla de ese ADN de Cristo. Nos habla y nos presenta a quién debemos imitar y seguir. Dice así los primeros versículos 3 y 4, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sabe? Aquí el apóstol, siendo inspirado por Dios, nos dice que Dios nos escogió, y eso es algo grandioso, esto es algo maravilloso. Dios lo escogió a usted para ser su hijo. Usted no fue el que eligió: uy, yo quiero creer en Jesús. Usted no fue el que decidió creer en Jesús. A usted le hablaron de Jesús y el Espíritu Santo de Dios le convenció de la necesidad de un Salvador. Somos escogidos de Dios. Eso somos. Pero también hay otra cosa que nos dice sobre nuestra identidad, y está en la parte final del versículo 4. Dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió para salvarnos, sí, pero para que fuésemos santos y sin mancha. Hay quienes al oír de la gracia de Dios olvidan el arrepentimiento del pecado. Y entonces dicen: como mis obras no me salvan, tampoco por mis obras me pierdo la salvación. Y es cierto, pero lo utilizan desde un enfoque incorrecto. Porque si soy salvo es porque me arrepentí de mi pecado, y al haberme arrepentido de mi pecado para obtener el perdón de la salvación, entonces no voy a volver a vivir practicando el pecado. Hemos sido salvados para andar en santidad, y andar en santidad es andar siendo luz, siendo sal, dando testimonio. En Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y lo que el apóstol escribió inspirado por Dios es que en el evangelio hay poder. Sí, hay poder para rescatar, poder para salvar, hay poder para vencer y romper las ataduras del pecado. Y si creemos en el poder del evangelio para librarnos de las ataduras de Satanás y del pecado, entonces ¿por qué hay creyentes que siguen esclavizados al pecado? Si creemos que el evangelio tiene ese poder para liberarnos, entonces ¿por qué hay creyentes que siguen atrapados y esclavizados al pecado? Hemos sido salvados no para seguir esclavizados, sino para andar santos y sin mancha. Y aunque esa no sea nuestra naturaleza, en Cristo debe ser nuestro deseo, y más al reconocerle a Él como el ejemplo de nuestra vida, y con Dios, con su ADN injertado en nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16, dice así la Biblia. Primera de Pedro 1, 14 al 16:
como hijos obedientes. No dice como algunos obedientes, como creación obediente, no, como hijos obedientes. Por lo tanto tenemos el ADN de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Podemos ser imitadores y ejecutar o desarrollar ese ADN en nosotros, esa identidad y ese poder para no vivir cautivo al pecado. Jesús pagó por su pecado para limpiarle y librarle, aún de ese pecado que para usted es normal, pero sigue siendo pecado a los ojos de Dios. Y al final de cuentas, por ese pecado Jesús murió en la cruz. ¿Saben? No tengan poco eso, no tengan poco ese sacrificio de Cristo, no tengan poco su sangre, no tengan poco el amor de Dios para con usted y para conmigo. No tengamos en poco eso, andando ahí con el pecado, a escondidas, andando con el pecado, jugueteando, andando con el pecado, viviendo en el charco del pecado. Y sí, no es nuestra naturaleza, pero hay un relato muy conocido para nosotros en el libro de Lucas y podemos entender bien qué sucede con nosotros. En Lucas capítulo 15, dice así versículos 11 en adelante. Lucas capítulo 15 del 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó en sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este muchacho creyó las mentiras de este mundo, el sistema y el engaño. Él creyó que había una vida para disfrutar y que estaba desperdiciando. Entonces pide la parte de la herencia y se va a vivir perdidamente. Diríamos hoy que se va a hacer loco hasta que cae en la triste y dura realidad que se desperdició en este mundo, que malgastó sus buenos años, su juventud, sus recursos y todo el plan maravilloso que Dios tenía y todo el plan maravilloso también que tenía en la casa de su padre, lo echó a perder. Y es entonces cuando decide regresar, y una vez que decide hacerlo, no siente la capacidad de volver y regresar como su hijo, pero hay un padre que espera en misericordia para él, para perdonarle, para aceptarle, para darle una posición de honor, para tomarle en sus brazos y que no vuelva a irse atrás a ese mundo. Pero ese joven regresó arrepentido. Él ya no llegó exigiendo. Él ya no llegó diciendo, bueno, yo recuerden, yo soy el hijo, así que me sirven todos. No, sino que llegó reconociendo que había hecho mal. Mi hermano, ¿cuál es la parte más impactante para usted de ese relato? Para mí, de forma personal, lo más increíble no es lo bajo a lo que llega una persona en el pecado.
no es el malgasto de vida y tiempo, no son las mentiras de los amigos que hay cuando hay fiestas, pero el dolor de la soledad, de llevar las consecuencias. Y aunque eso lo puedo llegar a ver y me cuesta comprender, para mí lo más impactante y lo más grandioso a la vez es el perdón del Padre. Ese perdón no es fácil de entender. Es un perdón que le vuelve y le toma a la posición primera, que le acepta. No lo manda a bañarse, no lo manda a asearse, no lo manda a demostrar, sino que lo acepta. ¿Y cuánto perdón más encontramos nosotros en Dios? ¿Cuánto perdón más hemos encontrado en Dios? En Jesús hemos sido lavados por completo, en totalidad. No hay que volvernos atrás. En Jesús hemos sido hechos para andar en santidad, puros y sin mancha. Y quizás se pregunta, ¿cómo hago para andar así? ¿Cómo hago para andar así? Pastor, la verdad es que es muy difícil. Es que vivimos en un mundo donde la sensualidad reina, donde el pecado abunda, donde los placeres son la meta y donde la santidad es anticuado y fuera de lugar. Es un sistema opresivo, religioso. Es como, ¿sabe? Eso es como decirle que la santidad es como el cinturón de seguridad, que muchos no lo usan por pereza. No lo usan para verse bien, para jugar ahí de toretos cuando van manejando. No se lo ponen porque, es que no me deja respirar bien, pero es protección. Y eso es la santidad. Es un sistema de protección para no andar en la suciedad del pecado, en el dolor de la pérdida del pecado, porque cada vez que pecamos, algo muere en nosotros, algo muere. Yo quiero que me acompañe a ver una serie de versículos para ver cómo podemos hacer para andar en santidad. El primero está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy famoso, es muy conocido por muchos, pero ¿cómo nos cuesta vivirlo? Este pasaje es tan popular, es que tiene una forma tan clara de presentarse, de explicarse y de ver el paso a paso que hay que hacer para andar en santidad y honrar a Dios. Presente su cuerpo para no dar rienda suelta a los placeres vanos y pasajeros. Sea un sacrificio a Dios, donde su carne no le va a gobernar. No viva siendo o no se viva para conformarse o modelarse de acuerdo a este mundo, a la moda, sino que transfórmese, vaya más allá para que agrade a Dios. Una serie de pasos prácticos, sencillos, fáciles de comprender, pero que nos toman cada día de nuestra vida seguirlos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia de la siguiente manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Recuerde siempre estar a cuentas con el Señor. Una vez que ha sido salvo, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ¿para qué volver al pecado? ¿Para qué no andar en la senda de la santidad? ¿Para qué volverse a manchar o ensuciarse? Y hermanos, aquí quiero hacer un énfasis especial. ¿Sabe qué necesitamos para andar en santidad? Ver el pecado como lo malo que es. Es algo malo, peligroso, sucio, contaminante y perverso. Cuando lo veamos así, vamos a sentir asco y desagrado por practicarlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Otro versículo conocido para muchos, Primera de Juan 1, 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta vida la lucha es intensa, la lucha por la santidad es intensa. Entonces viva al día. No pida fiado. No espere a mañana o a la noche para confesar su pecado ante Dios. No es tomarlo ahí como un juego, pero es ir al día. Es evitar que la costra se haga más grande. Es confesar su pecado en el momento. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice la Biblia así, Romanos 6, 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por último,
considérese siempre muerto al pecado, considérese alérgico y véalo como algo nocivo. Y esto no es una mentira, ¿sabe? El pecado quiere acabar con su vida, el pecado no está jugando. Si no, pregúntele a Sansón qué tanto estaba jugando el pecado con él. Pregúntele si estaba haciendo lo bueno. ¿Sabe? En Cristo Jesús somos hechos para andar en santidad. En su ADN espiritual está la santidad, pero lucha con su ADN físico, donde mora el pecado. Pero recuerde, el Evangelio de Dios es poder. Es poder para librarle del pecado, es poder para librarle las consecuencias del pecado. ¿Cómo está su andar cristiano? ¿Cómo está usted y su andar cristiano? ¿Está imitando realmente a Jesús? De lejos la gente notaría un parentesco con Dios por medio de Jesús. Le señalarían santo y sin mancha. Porque según leímos hoy en Efesios capítulo 1 dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Dios le escogió para ser santo y sin mancha delante de Dios. Pero cuidado del pecado que puede ir ahí contaminando y ensuciando su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su pecado? ¿Está así? ¿Andan ahí unidos? ¿O vive una vida apartada y alejada del pecado para honrar y glorificar a Dios? Sí, yo sé que es difícil. Yo sé que hay cosas y hay veces que vamos a fallar. Pero ahí está el perdón de Dios y no es jugar con el pecado. Voy a invitarle que cierre sus ojos, incline su cabeza para orar. Dios Padre que estás en los cielos, perdónanos Dios por nuestro pecado. Ayúdanos a vivir vidas limpias y santas, sin mancha ante tus ojos. Que Dios podamos andar en la senda de la santidad y del temor de tu nombre. Te lo pido Dios y te suplico por cada hermano de la iglesia. Dios, hay tantas cosas que tenemos que trabajar en nosotros, que tenemos que permitirte a ti trabajar y quitar y Dios moldearnos cada día más a la imagen de Cristo, como dice tu palabra, para que lleguemos a la estatura y la plenitud de la medida de tu Hijo. Perdónanos, oh Dios, por muchas veces seguir y andar en el charco del pecado, jugando, oh Dios, y olvidando que en tu nombre y en tu palabra somos hechos más que vencedores y tenemos todo lo necesario para triunfar. Ayúdanos, oh Dios, a vivir vidas agradables a ti, vidas, oh Dios, que te honren y te glorifiquen. Te pedimos, oh Dios, para que nuestras vidas sean santas a tus ojos, y Dios, que reconozcamos tu poder y tu grandeza, que reconozcamos que hemos sido hechos para ese estilo de vida. Te lo pedimos, oh Dios, y oramos por el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? Lo esperamos hoy. Esperamos verle conectado y vamos a estar durante todas estas semanas, durante este mes, estudiando. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura luz nos sostendrán y
triunfar podremos sobre el mar.